Buenas noches, ¿cómo están? ¿Están bendecidos? ¿Sí? Qué bueno que Dios los ha bendecido, los ha ministrado. A eso hemos venido, para que el Señor nos ministre, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos guíe, para conocer más a Dios, amarle más. Hoy no es un día, que realmente celebremos un acontecimiento normal. Tal vez hace 2000 años, alguien pensó en usted. Hace 2000 años alguien hizo algo grande por usted. Hace 2000 años sucedió un acontecimiento sobrenatural para cambiar la historia de la humanidad. Aunque muchas personas en este momento no reconocen ese sacrificio, aunque mucha gente ignora ese sacrificio, no lo ven como importante, vemos esta temporada como un tiempo de dar regalos, un tiempo de emborracharse, un tiempo de andar de fiesta, un tiempo que no es un tiempo realmente como deberíamos de verlo. Nosotros los cristianos andamos juzgando que esto sí, que esto no se hace, que esto sí se hace, que arbolito no, que adornos no, que esto no se puede hacer. Y andamos juzgando y andamos hablando de tantas cosas que sí y que no podemos hacer. Y olvidamos realmente el sentido principal. Cuando usted nació, si usted nació un día de una fiesta que no es la fiesta más bonita de su país, de su momento, es un día que hacen cosas malas. Usted nació un 31 de octubre. ¿Usted va a dejar de celebrar su cumpleaños porque ese día es el día de Halloween? ¿O usted va a dejar de ver el arco iris como lo vemos porque la comunidad LGTB usa eso para su símbolo? ¿Por qué? Porque para nosotros es importante. El arco iris es un símbolo que Dios puso para recordarnos que Él jamás volvería a destruir la humanidad por medio del agua. Es una señal. Entonces, porque alguien usa algo de una forma inapropiada, no quiere decir que sea malo para nosotros como creyentes. La cruz, en el tiempo de Jesús, la cruz era un símbolo de vergüenza y de humillación. Jesús cambió el símbolo de la cruz a un símbolo de redención, de restauración. ¿Por qué? Porque Él tuvo que morir ahí. Él se avergonzó a sí mismo, Él se humilló a sí mismo. Él dejó todo lo que Él tenía en el reino con su Padre. Vino aquí a la tierra y compartió con cada uno de sus discípulos. Les enseñó, los ministró, les enseñó lo que tenían que hacer. Y no solamente eso, les dijo que Él tenía un propósito por el cual Él había venido. Y tal vez ellos no creían o no entendían lo que Él estaba hablando, pero estaba pasando un propósito muy grande. Él iba a venir a redimir la humanidad. Jesús es lo más importante que hay en este tiempo. Y si ponemos adornos o no ponemos adornos, eso no es importante. Eso no te va a salvar. Pero sí se va a salvar si usted pone a Jesús en su corazón. Si usted entrega su vida como debe entregarla, de verdad aceptar a Cristo como Salvador personal, eso es lo que te va a salvar. Las circunstancias no importan. Claro que importan, porque la forma en que Él vino fue de una forma sin precedentes. ¿Quién era Jesús? ¿A dónde estaba Jesús? Jesús estaba al lado de su Padre en la eternidad. Vivía junto a su Padre en la eternidad. Era el Hijo de Dios, no era cualquier persona. Era el Hijo de Dios, el creador de todo lo visible y lo invisible. Él vino y se encarnó en una mujer, la cual ese bebé creó a esa mujer. Ese bebé creó a su padre. Ese bebé creó el pesebre donde pasó su primer noche. Ese bebé creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pero Él se despojó de todo lo que Él tenía. Él dejó todo lo que a Él le pertenecía. Él dejó su posición como Hijo de Dios para venir a la tierra. Dígame si eso no es algo que merece una celebración. No sabemos el día, no sabemos la fecha. ¿Y qué importa si lo celebramos un 24 de diciembre? Nuestro corazón está dispuesto para adorar a Dios. Usted no pone un arbolito de Navidad porque usted diga, ay, es que eso es pagano. Pero es que si usted adorna su casa bonita,
Eso no es malo. ¿Sabe qué es malo? Que usted agarre su dinero y se lo lleve a una cantina y deja a sus hijos sin comer. Eso es malo. ¿Sabe qué es malo? Que usted le dé la espalda a Dios. Eso sí es malo. ¿Sabe qué es malo? Aceptar prácticas que no son correctas para un cristiano y pasarlas como por alto, que son normales. Eso sí es malo. Pero cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro principal objetivo en nuestra vida, entonces nos empezamos a enamorar de Dios. Y ya lo que vemos como antes de una forma diferente, Dios nos va a dar una visión nueva de lo que estamos haciendo hoy. Hoy celebramos el acontecimiento más importante que cambió la humanidad. Y tal vez no fue el 18 de diciembre, tal vez no fue el 24 de diciembre. No importa el día. Eso es lo de menos. Lo que importa es lo que aconteció. Él cambió nuestra historia. Hace 2000 años estábamos en su corazón. Hace 2000 años Él estaba padeciendo por mi pecado. Hace 2000 años Él vino para rescatarme, para restaurarme, para cambiarme y transformarme. Eso es lo que celebramos nosotros. La vida de Cristo en nosotros. Tenemos que amar con pasión, tenemos que amar con intensidad, tenemos que ver a las personas queridas a nuestro lado como gente que tiene que salvarse, gente que tiene que arrepentirse, gente que tiene que cambiar su vida, porque no podemos nosotros seguir caminando como si nada pasara, discutiendo por esto o por aquello que no viene a caso. ¿De qué le vale a una persona hablar un día en contra de la Navidad si otro día está permitiendo cosas que no son correctas? Prácticas inapropiadas dentro de una iglesia. ¿De qué vale criticar estas cosas si no vamos a hacer lo más importante? Amarnos los unos a los otros. Jesús no vino a hacer distinción de persona. Él no dijo: voy a llamar a los principales, a los más importantes. No, Él vino a llamar a todos, al ignorante, al pobre, al necesitado, al que tiene y al que no tiene, al sabio y entendido. Él vino a llamar a cada persona que está en este mundo. Él no hace excepción de personas. Nosotros tenemos que pensar igual que Cristo, hacer a un lado todo aquello que nos diferencie y caminar en pos de la voluntad de Dios y de su propósito. Amar lo que Él amó. Aquel niño que aquel profeta un día dijo: Emmanuel, Dios con nosotros. Ese profeta estaba en lo cierto. Dios con nosotros. Jesús es Dios y está con nosotros. Hoy tenemos que amar la voluntad de Dios en nuestros corazones y no dejarla, no hacerla a un lado, buscarla con pasión, con amor, con intensidad. Que todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso marque nuestra vida. Y que no solamente marque nuestra vida, sino que nos marque para nuestros objetivos hacia adelante, para poder caminar como personas que realmente aman a Dios. No importa si te critican en el camino, no te derribes, no te derrumbes. No importa si la gente habla mal de ti, no te derribes, no te derrumbes. Camina siempre creyendo en lo que Dios va a hacer contigo. Porque aquella gente que también va a hablar de ti, esa misma gente va a ver el resultado de lo que Dios ha hecho en ti. Y ese resultado va a caminar en ellas también. Porque usted va a contagiar a la gente con lo que Dios le ha dado. Jesús vino a una mujer humilde. Jesús vino a una mujer sencilla, recién casada, tal vez contenta por lo que estaba aconteciendo en su vida, sin saber el propósito que había para ella. Y esta mujer, cuando vio el ángel la primera vez que se le apareció, para ella fue impactante. Ese fue el primer milagro. ¿Qué es un milagro? Algo que nosotros no podemos explicar, ni la ciencia puede explicar. Un ángel se le apareció a María. Un ángel vino a la vida de esta mujer para transformarla en la madre del Hijo de Dios. Dios sabía que necesitábamos nosotros un camino para poder llegar a Él. No había otra forma, no había una manera para poder acercarnos a Dios. Pero Dios te amó tanto que Él provocó ese camino. Él creó ese camino. A través de Adán estábamos perdidos todos. A través de Adán no teníamos cómo acercarnos a Dios. Pero a través de Jesús, por este vientre bendito, como le dijo el ángel: bendita eres entre todas las mujeres.
¿Por qué? Porque el fruto que esa mujer llevaba no era un fruto normal. Si Jesús hubiese nacido de un hombre, no hubiera sido entonces el Hijo de Dios. Hubiera sido uno como nosotros. Tenía que nacer de una forma diferente a nosotros. Tenía que nacer de una forma diferente, porque no sería hijo de Dios entonces. Pero como Él vino del cielo y Dios puso su semilla en el vientre de esa mujer, ese Jesús es del cielo. Es un Adán nuevo, renovado, sin pecado, sin mancha. El mejor de todo lo que Dios nos ha dado es ese hombre llamado Jesús, el redentor de la humanidad. En su tiempo fue un hombre que tal vez fue mucha controversia en su vida, mucha dificultad en todo lo que él hacía, porque la gente no entendía el propósito de él. La gente no comprendía lo que estaba pasando con Jesús. ¿Para qué venía Jesús? Lo tomaban como un loco, como un profeta, como uno más del montón. Pero Jesús revolucionó el tiempo en el que Él vivió. En 3 años revolucionó toda la humanidad. En 3 años hablando. Dígame qué hombre usted ha conocido que en 3 años hablando y que muera logra hacer algo así como lo que Jesús hizo. 2000 años después aún se sigue hablando de cada palabra de Jesús. 2000 años sigue la gente comentando cada frase de Jesús, cada interpretación que sale siempre. Es increíble ver cómo Dios nos habla a través de las palabras de Jesús, de sus parábolas, de sus ejemplos, de sus enseñanzas. El sermón del monte, todo lo que encontramos en Jesús es siempre para corregirnos, para edificarnos, para que crezcamos, para que nosotros lleguemos al Padre. Que ese es el propósito más importante. Jesús vino a hacer el camino de enlazar al hombre con Dios, porque el Padre necesitaba que el hombre llegase a Él. Y el Padre se humilló a sí mismo. Él se humilló. Él agarró a su Hijo y lo envió a la tierra. Él tomó esa posición para que usted y yo podamos estar sentados en este día aquí. Que usted tenga la oportunidad de reflexionar en estos días de fiesta del cumpleaños, del nacimiento de Cristo en su corazón. Jesús es muy importante para cada uno de nosotros. Jesús es una necesidad que no puede faltar en un hogar. ¿Por qué? Porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, ¿a dónde va a ir usted entonces? ¿Qué va a pasar con su destino? El infierno está esperando a cada persona que no recibe a Cristo. La humanidad no sabe eso. La humanidad piensa que ellos están bien. Me decía un compañero en mi trabajo: yo estoy bien con Dios porque yo voy a misa. La gente está con el entendimiento entenebrecido. No entienden la voluntad de Dios. No entienden el propósito de Dios. Y conciben a Dios a su manera, no como Dios quiere que lo conozcan. Pero nosotros conocemos a Dios como Él quiere que lo conozca. Hagamos a un lado aquellas cosas que pensamos, tal vez que nos van a apartar de un hermano, nos van a apartar de compartir con una persona en Cristo. Y amarrémonos como Cristo quiere, que andemos hechos uno, como Él es uno. Porque ese es el propósito de Jesús más importante, que su iglesia esté unida, que su cuerpo camine junto, que su cuerpo no se aparte, que su cuerpo no se separe, que no se mutile, que sea un cuerpo que camine junto, una iglesia, un cuerpo. Él no viene por iglesias, Él viene por iglesia. Caminemos en una voluntad. Podemos tener muchos proyectos como iglesias, infinidad de proyectos pueden haber. Podemos ser iglesias proféticas, podemos ser iglesias misioneras, podemos ser iglesias evangélicas solamente, iglesias tal vez carismáticas, iglesias de prosperidad. Pero el principal propósito de la iglesia es que Cristo nazca en nosotros y que nosotros nos parezcamos a Cristo. Que Cristo cada día esté más formado en nosotros y que nosotros seamos menos de nosotros. Que Cristo pueda vivir su vida en mi vida y yo no viva mi vida, sino que Cristo viva su vida en mí. Porque si Cristo no vive su vida en mí, yo nada estoy haciendo, no estoy dejando que el propósito de Dios se cumpla en mi vida.
Pero cuando Cristo está dentro de nosotros, cuando Cristo fluye desde adentro hacia afuera de nosotros, Él va a darnos el camino correcto, nos va a enseñar cuál es el camino que tenemos que seguir. Como iglesia, como hermanos, nos vamos a amar unos a otros. No nos vamos a armar unos contra otros, sino que vamos a amarnos unos a otros. Mi hermano va a ser lo más importante porque Él me va a levantar, Él me va a apoyar, Él no me va a dejar caer. Pero hoy en día vemos que caminamos al revés. El que está cayendo lo empujamos más para que caiga más. Estamos viendo quién tiene más pecado para poder acusarlo, para poder ponerlo en evidencia, para poder avergonzarlo. No somos una iglesia restauradora, somos una iglesia que traiciona a su misma gente. Pero ese no es el propósito de Cristo. Cristo quiere que nosotros amemos a aquel que está mal, aquel que necesita tu ayuda, que necesita no tu regaño, que necesita tu hombro para llorar, para consolar, que te ocupa tu hombro para que tú le puedas decir: aquí estoy, levántate, agárrate de mí. Necesitamos ser la iglesia que Cristo vino a ser. Aquella iglesia que quería que cada discípulo conociera su propósito. Aquella iglesia que caminaba con sus discípulos y sus discípulos conscientes del propósito de Jesús. Querían que todo el mundo conociera lo que Jesús les habló a ellos. Jesús no les dijo a sus discípulos: ustedes caminen en sus propósitos, ustedes caminen en lo que se imaginen que debe ser la voluntad de Dios. Jesús les dijo: enseñen todo lo que yo les he enseñado, caminen en todo lo que yo les enseñé. Ese es el propósito de nosotros: leer la escritura y conocer quién era Cristo, conocer quién era Jesús, para yo poder predicar a Jesús. Tenemos que amarnos, hermanos. Ama a todo el mundo, aún aquel que no está dentro de la iglesia. La Biblia nos llama a amar a todos, principalmente a los hermanos de la fe. Pero también tenemos que amar a aquellos que no tienen fe, que ocupan fe, ocupan esperanza, ocupan vida eterna. Y tal vez nosotros muchas veces nos desanimamos en el camino, invitando a la gente para que conozca a Cristo. Entienda esto: la gente no comprende, la gente no entiende que ellos necesitan a Jesús. Ellos nos ven a nosotros como gente loca, nos ven como gente que no tenemos nada que hacer y por eso andamos predicando. Pero el propósito de nosotros es predicar, aunque no nos entiendan, aunque se burlen de nosotros. Dios se va a encargar de que cada palabra que sale de su boca haga vida en cada persona. Que esas palabras provoquen vida en cada persona. Que el amor de Cristo empiece a manifestarse a través del Espíritu Santo. Solamente dejémonos usar por Dios, y que su propósito crezca en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios nos ama de una forma inmensa, al punto de que su Hijo viniese a la tierra por nosotros. Déjeme recordarle esto: Dios crió al primer hombre sin padre ni madre. Del polvo hizo a Adán. Dígame si esto no es sorprendente. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Dios lo hizo. ¿Usted puede explicarlo? ¿Usted puede explicar cómo Dios creó del barro a un hombre? ¿Tiene usted intelecto para poder explicar este acontecimiento sobrenatural? Ninguno de nosotros podemos explicar esto, cómo sucedió, aunque la ciencia quiera explicarlo. Son cosas que llamamos milagros, que suceden porque Dios es así, sobrenatural. Lo que tú hagas en esta tierra, lo que tú hagas en el nombre del Señor, Dios va a respaldarlo. Tal vez no en el momento que tú quieras, sino en el momento que Él vea indicado. Tal vez usted le habla a una persona que no tiene a Dios, y esa persona te molesta y se enoja contigo y te rechaza. Pero llegará un momento que esa persona te va a buscar y te va a decir: lo que tú me dijiste, tienes razón. Porque llegará un momento en su vida que se va a quebrar. Cuando no tenemos nada de problemas, nadie quiere buscar a Dios. Pero cuando tenemos dificultades, ahí doblamos nuestro corazón y buscamos algo mayor que nosotros. Y en nuestro caso nos acercamos a Dios. Dios es lo más grande que puede haber en nuestra vida y lo que tenemos que buscar. Él creó al hombre de ese propósito tan grande, con un propósito. Él amaba lo que había hecho, estaba contento con Adán. Pero Adán defraudó a Dios.
Y Dios quiso regresar. Años después, recuerde que un día para nosotros es un día, pero para Dios, ¿son cuántos? Han pasado 2 días desde que Jesús murió. Desde que Jesús vino, 2 días han pasado. En el tiempo de Dios, en nuestro tiempo han pasado generaciones. Muchas generaciones. Gente va, gente viene. Gente cree, gente no cree. Gente va al infierno, gente va al cielo. Pero en el tiempo de Dios son 2 días que ha pasado nada más. Y queremos que Dios opere. Muchas veces hasta oramos mal. Señor, que sea en tu tiempo. No diga eso cuando ore, porque usted va a morir y nunca va a ver nada. El tiempo de Dios es extenso, hermanos. Usted órele a Dios con sabiduría. Dígale: Señor, enséñame a usar las palabras adecuadas para poder orarte. El tiempo de Dios es así, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que cuando usted le habla a alguien del Señor, no va a ser en el momento que usted le diga que la gente va a cambiar. Muchas veces sucede, porque llegamos a la gente en el momento indicado y apropiado. Están quebrados. Pero otras veces los van a rechazar, los van a hacer a un lado. Pero Dios va a usar sus palabras, porque su palabra nunca va a volver vacía. Ella dice que va a hacer todo aquello para lo cual Él la envió. Nunca va a regresar vacía. Entienda esto, que esta semilla va a sembrar en el corazón de las personas algo que usted no está viendo, que usted no está entendiendo. Usted no siembra un frijol y usted se queda dentro de la tierra todo el tiempo viendo cómo creciendo el frijol hasta que sea grande. No, ¿para qué no? Usted lo tira y te tira la semilla y la deja que ella siembre, que la naturaleza haga su trabajo, que la tierra mate esta semilla y después la germine. Dios hace eso con las personas. No se canse, no se desmotive, no se sienta fatigado, porque el propósito de Dios es grande para cada uno de nosotros. Hoy Dios te va a llenar de fuerzas. Hoy Dios te va a llenar de fuerzas. Dígale a su hermano: Dios te va a dar fuerzas. No te desanimes. Asimismo vemos el nacimiento de Jesús. Es un nacimiento misterioso. ¿Usted puede explicar cómo Dios hizo posible eso? Solo Él puede hacerlo. Él rompe el orden de las cosas. Él rompe el orden de todo lo que nosotros buscamos lógica. Nosotros estamos acostumbrados a todo darle una lógica, un sentido que podamos entender. Pero cuando no entendemos algo, lo desechamos porque creemos que no es correcto. Jesús usó el vientre de esa mujer para dar el fruto más grande de toda la humanidad. Su hijo pasó de ser el hijo de Dios a ser el hijo del hombre, porque ya era Dios, pero también era hombre, y estuvo aquí en la tierra por nosotros. Se humilló a sí mismo. Hoy disfrutamos a ese Cristo de la gloria. Hoy estamos felices porque Jesús vive en nosotros. ¿Cuántos están contentos porque Jesús vive en sus vidas? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y dice la traducción lenguaje actual: no hay duda que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano. El Espíritu lo declara inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anuncia entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios le colmó de honores, porque Dios vio el resultado del propósito de Jesús. Jesús no anduvo caminando en este mundo como nosotros caminamos en este mundo.
¿Y será de ti, Señor, esto o no será tuyo? Así somos nosotros. Nos emocionamos por algo y después estamos, ¿y serás tú, Señor, el que está en el asunto? ¿O seré yo? ¿Será mi pensamiento? ¿Y si no es tu voluntad? Jesús sabía que lo que Él vino a hacer era la voluntad del Padre. Estaba tan convencido que Él le decía a sus discípulos: yo quiero que ustedes conozcan al Padre. Yo no he venido a cumplir mi propósito, vengo a cumplir el propósito del Padre. La voluntad de mi Padre es la que yo hago. Lo que el Padre me dice es lo que yo les digo. Él entendía claramente qué es lo que era Él y para qué había venido. Aún en su momento más agonizante, Él no echó para atrás, porque Él sabía, siendo Dios, Él conocía lo que a Él le iba a pasar. ¿Por qué? Porque Él conoce el presente y el futuro. Él sabía lo que Él iba a atravesar. Él sabía el dolor que iba a tener. Él sabía los clavos que iban a entrar en su cuerpo. Él sabía de la corona de espinas. Él sabía de la vergüenza de la cruz. No es que Él no supiera. Él vino a cumplir la voluntad del Padre, que era morir en esa cruz. Ese era el propósito de Jesús. Jesús no estaba ahí: uy, ¿y qué me irá a pasar a mí? ¿Y cómo iré a morir? ¿Me irán a matar? No, Él sabía cómo Él iba a morir. Pero a Él no le importó. Él le dijo a sus discípulos: yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Voy a morir y resucitaré el tercer día. Y ellos no le creían, porque sus discípulos lo vieron y ellos no creían. No entendían el propósito de Dios. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso. Creemos que estamos caminando las cosas correctas y muchas veces estamos equivocados. Creemos que hacemos la voluntad de Dios y estamos haciendo nuestra voluntad, afanados en nuestra voluntad. Pero Jesús vino a cumplir un propósito, el mayor propósito de todos: salvarnos y darnos vida eterna. Hermano, que el Señor le bendiga en esta noche, que usted pueda tener mucho ánimo en este día, que usted pueda ser lleno de su presencia, que usted no deje de buscar a Dios en nada. Al contrario, cada vez escudriñe más su palabra y conozca más al Creador del cielo y de la tierra. Enamórese de Él con todas sus fuerzas y no lo abandone, que Él nunca lo va a abandonar a usted. Usted puede hacer lo que sea, pero Jesús nunca se va a apartar. Él va a estar ahí. Confíe en el Señor siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.